Las contradicciones de Petro, entre cuestionamientos a los bombardeos del gobierno Duque y las operaciones que hoy ordena en medio de nuevas operaciones militares contra disidencias de las FARC en el oriente del país, el presidente autorizó varios bombardeos que contrastan con los señalamientos que él mismo hizo siendo opositor del gobierno anterior. El jueves 13 de noviembre, las fuerzas militares llevaron a cabo un bombardeo en zona rural de Arauca contra un grupo de disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, en una operación autorizada por el presidente Gustavo Petro. A lo largo de los últimos años, el debate sobre el uso de bombardeos como herramienta militar en Colombia ha sido uno de los puntos más sensibles dentro de la discusión de seguridad nacional. No solo implica la evaluación de resultados operacionales, sino también la forma en que cada gobierno decide justificar el uso de la fuerza en zonas donde operan grupos armados ilegales. Cuando Gustavo Petro era opositor del gobierno Duque, sus críticas se centraban específicamente en los bombardeos que, según él, no diferenciaban entre combatientes y menores reclutados por las mismas organizaciones criminales. Señaló en múltiples escenarios que ese tipo de acciones marcaban una línea de continuidad con la estrategia militar que, desde su perspectiva, debía replantearse para priorizar la vida, la negociación y la transformación estructural de los territorios. Sin embargo, ahora como presidente, Petro enfrenta el dilema de responder a grupos que se han fortalecido, han expandido sus estructuras armadas y controlan rutas estratégicas en el oriente del país. El operativo del 13 de noviembre en Arauca no fue producto de un impulso improvisado, sino el resultado de semanas de seguimiento y análisis de inteligencia militar. Las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco se han convertido en uno de los actores armados más agresivos y expansivos en regiones estratégicas. Su capacidad para reclutar jóvenes, imponer normas a la población civil y manejar rutas del narcotráfico ha sido una preocupación compartida por autoridades locales, organismos internacionales y población afectada. La orden presidencial de llevar a cabo el bombardeo sorprendió a muchos, especialmente a quienes recuerdan con detalle los discursos con los que Petro confrontaba al gobierno Duque cuando éste autorizaba operaciones similares. Petro había sido categórico al afirmar que la política de seguridad debía replantearse hacia un enfoque más humano, que evitara daños colaterales y que no repitiera lo que él denominaba errores del pasado. En múltiples debates señalaba que los bombardeos en los que resultaban muertos menores de edad eran una muestra de fracaso ético y operativo. En ese entonces, su postura giraba alrededor de la idea de desmilitarizar la visión del territorio y de avanzar hacia una transformación profunda de la presencia estatal, no únicamente mediante el uso de armas, sino con una presencia institucional más fuerte. Pero las circunstancias actuales, marcadas por el incremento de ataques contra tropas, atentados contra civiles y expansión territorial de las disidencias, lo han obligado a cambiar el tono de su discurso. Los constantes ataques en Arauca, Caquetá, Meta y Putumayo han generado un escenario en el que las autoridades militares presionan por respuestas contundentes. Informes recientes señalan que grupos como el de Iván Mordisco han fortalecido sus economías ilícitas, estableciendo conexiones más sólidas con redes de narcotráfico regional e internacional. Esto ha provocado que los combates sean cada vez más frecuentes y que las estructuras criminales cuenten con mayor capacidad de armamento pesado. En este contexto, la decisión del presidente Gustavo Petro de autorizar bombardeos se convierte en una muestra clara de que la realidad del conflicto armado impone desafíos que superan las declaraciones de campaña. Lo que más ha generado debate no es solo la orden de bombardear, sino el contraste entre sus antiguas críticas y sus decisiones actuales. Para algunos sectores, la postura de Petro como presidente refleja una comprensión más profunda de la complejidad del conflicto colombiano, mientras que para otros se trata de una contradicción evidente que pone en cuestión la coherencia del mandatario. El discurso que promovía evitar el uso del bombardeo para proteger la vida de menores de edad ahora se enfrenta al argumento de que los comandantes de grupos disidentes utilizan deliberadamente a jóvenes como escudos, convirtiéndose en una dificultad operacional para las Fuerzas Armadas. Petro, según fuentes del alto gobierno, fue informado de que la operación en Arauca se ejecutó con verificación previa de inteligencia que descartaba la presencia de menores reclutados en el punto exacto del bombardeo, algo que para él se volvió condición indispensable antes de autorizar cualquier acción. La contradicción percibida por muchos sectores también tiene que ver con la imagen pública que Petro construyó durante años. Su perfil como crítico de las estrategias armadas tradicionales del Estado generó grandes expectativas entre quienes votaron por un cambio de enfoque en materia de seguridad. Sin embargo, la realidad de gobernar un país con múltiples actores armados ilegales, cuya capacidad para generar violencia es profunda y constante, parece haberlo llevado a reconsiderar algunas de sus posturas más rígidas. Personas cercanas al gobierno aseguran que Petro siente que no puede permitir que estructuras como las de Mordisco sigan expandiéndose mientras el Estado analiza indefinidamente alternativas no militares, pues ello podría poner en riesgo no solo la seguridad de las comunidades,
sino también los procesos de negociación que busca impulsar con otros grupos. El caso de Arauca se ha convertido en un símbolo del giro estratégico. Este departamento ha sido históricamente una zona con fuerte presencia de grupos ilegales, no solo por su ubicación fronteriza, sino también porque durante décadas ha sido un corredor clave para el tráfico de drogas, armas y mercancías ilegales. La presencia del ELN, las disidencias y otras organizaciones menores ha mantenido en tensión permanente a la población y a las autoridades. A pesar de los intentos de establecer diálogos con algunos sectores insurgentes, las facciones más radicales continúan recurriendo al uso de la violencia como herramienta de control, lo que complica cualquier intento de negociación. Gustavo Petro ha insistido en innumerables ocasiones que su objetivo central es llevar la paz total a los territorios, pero sus detractores señalan que la paz no puede construirse si no se ejerce autoridad contra quienes atacan a la población y a la fuerza pública. Es aquí donde las tensiones se vuelven más evidentes, cómo conciliar una agenda de paz con decisiones que incluyen bombardeos. Para el presidente, la respuesta parece estar en la idea de que cada operación debe cumplir criterios estrictos para evitar errores del pasado. En reuniones privadas con mandos militares, habría enfatizado que la instrucción es no realizar acciones sin verificación completa de objetivos, reiterando que bajo su mandato no se permitirán operaciones improvisadas. Sin embargo, el debate público continúa. Sectores de oposición han aprovechado las contradicciones para señalar lo que consideran un discurso doble. El Petro opositor criticaba exactamente lo mismo que Petro presidente ahora ordena. Para ellos, la decisión del 13 de noviembre demuestra que la realidad obliga a cualquier mandatario, sin excepción, a recurrir a la fuerza cuando grupos armados se convierten en una amenaza creciente. También señalan que Petro ha sido ambiguo en su manera de comunicar los alcances de estas operaciones, pues intenta equilibrar su imagen progresista con la necesidad de mostrar autoridad ante el país. En contraste, sectores afines al gobierno argumentan que no se trata de una contradicción, sino de una evolución natural del enfoque de seguridad. Afirman que Petro no ha abandonado su compromiso con la paz total, sino que ha comprendido que no todos los grupos están dispuestos a negociar y que es necesario ejercer presión militar para evitar que sigan avanzando. Para ellos, la decisión de bombardear no contradice la búsqueda de paz, sino que la complementa al impedir que estructuras como las de Mordisco continúen expandiendo su capacidad violenta. También destacan que, a diferencia de administraciones anteriores, Petro ha sido enfático en establecer condiciones para proteger la vida de civiles y menores reclutados, algo que consideran una diferencia sustancial. Dentro del propio ejército, las reacciones han sido diversas. Algunos sectores interpretan la autorización presidencial como un respaldo necesario a la labor militar, especialmente después de meses en los que se percibió cierta incertidumbre respecto al margen de acción de las tropas. La moral, según fuentes internas, se ha visto fortalecida por la claridad de las órdenes recientes. Otros, sin embargo, señalan que la excesiva cautela en las verificaciones previas a las operaciones podría dificultar la fluidez de la acción militar en zonas donde la inteligencia es limitada debido a la presencia constante de informantes o simpatizantes de los grupos criminales. En todo caso, la operación en Arauca abre un nuevo capítulo en el liderazgo de Petro. A pesar de sus críticas pasadas, la situación actual lo ha llevado a asumir decisiones que en otro momento rechazó. Analistas coinciden en que este tipo de tensiones son comunes cuando líderes políticos pasan de la oposición al gobierno, pues las responsabilidades cambian radicalmente y la información a la que acceden es mucho más compleja. Petro ahora tiene la tarea de sostener su narrativa de paz mientras responde a la creciente violencia de actores que no tienen interés en dialogar. La presencia de alias Iván Mordisco sigue siendo uno de los mayores desafíos para el Estado colombiano. Considerado uno de los líderes más radicales de las disidencias, ha logrado evitar capturas y ha reconstruido estructuras armadas en varias regiones. Su grupo, heredero de sectores que rechazaron el acuerdo de paz firmado con las FARC, ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse, reclutar nuevos combatientes y operar de manera clandestina. Para muchos, permitir que continúe fortaleciéndose sin acción militar sería un error estratégico. Es precisamente en este punto donde se revelan las tensiones más fuertes entre la doctrina de Petro y la realidad operacional. Aunque ha reiterado que no quiere repetir los errores del pasado, también sabe que la ausencia de una respuesta militar contundente podría ser interpretada como una señal de debilidad. Y en un país donde la seguridad nacional siempre ha tenido un peso significativo en la percepción ciudadana, cualquier señal de fragilidad puede resultar políticamente costosa. Para los habitantes de Arauca, el debate político en Bogotá muchas veces parece distante frente a la realidad diaria de vivir entre actores armados. La población ha sido testigo de enfrentamientos constantes, desplazamientos forzados y amenazas que han alterado por completo la vida en la región. Muchos esperan que las decisiones del gobierno, incluso si incluyen acciones militares,
se traduzcan en un alivio real frente al dominio de grupos que se han impuesto mediante el miedo. Otros temen que los bombardeos puedan generar nuevos riesgos si no se ejecutan con total precisión. Las próximas semanas serán clave para evaluar si la estrategia adoptada por el gobierno se mantiene, se profundiza o se replantea. La presión política seguirá aumentando, especialmente si nuevas operaciones militares vuelven a abrir el debate sobre las contradicciones del presidente. Por ahora, el caso de Arauca deja claro que Gustavo Petro enfrenta uno de los dilemas más complejos de su mandato: demostrar que puede mantener su visión de paz y al mismo tiempo ejercer autoridad cuando la seguridad del país lo exige. En ese equilibrio frágil se define buena parte del rumbo que tomará su gobierno en materia de seguridad y negociación con grupos armados. Suscríbete al canal y deja tu comentario. Tu opinión es fundamental para seguir analizando estos temas con profundidad y llevarte siempre la información más completa. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.